Mi sobrina de 13 años soltó una risita. Mamá dice, si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Mientras abría el teléfono de 850 que le compré, los 30 invitados se rieron excepto yo. Asentí y con 2 toques cerré todos los pagos, créditos, facturas, suscripciones. Desaparecidos. Esa noche me mudé, corté contacto y me desvanecí, dejando solo una mochila negra. Dentro encontraron. Mamá dice, si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Mi sobrina de 13 años soltó una risita, quitando el plástico del teléfono de 850 que le compré. Sus dedos delicados, pero sus palabras más afiladas que el vidrio. A nuestro alrededor, la sala vibraba con el murmullo de mi familia. Una reunión de 30 voces, cada una demasiado fuerte, demasiado descuidada. Un pastel de cumpleaños esperaba en la mesa de la cocina, sus velas aún sin encender, pero las llamas ya ardían en mi pecho. Mi hermana Lindsay ni siquiera levantó la mirada. Sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono, sonrió con una pequeña y satisfecha sonrisa, como un juez que acaba de escuchar el veredicto que esperaba. Mamá estaba en la cocina revolviendo algo, fingiendo no escuchar, pero vi cómo sus hombros se elevaban ligeramente, una aprobación silenciosa. Papá ni siquiera se molestó en ocultarlo. Se rió, levantó su cerveza y murmuró, bueno, no se equivoca. La risa se extendió por la habitación. Mis primos sonrieron, y hasta el tío Gary, que apenas me conocía más allá de alguna cena familiar ocasional, resopló en su bebida. Me quedé allí, simplemente allí como un tonto, como el tonto que siempre había sido, el que pagaba, el que arreglaba, el que nunca era suficiente. Gracias por el teléfono, tío, trinó mi sobrina, ya reclinándose contra el costado de su madre, su atención en la pantalla brillante. La observé, mi corazón latía demasiado fuerte, mi cara demasiado caliente, y de repente la habitación se sintió más pequeña, asfixiante, pero no dije ni una palabra. Solo asentí porque eso es lo que hacía. Asentía, sonreía, fingía, siempre fingiendo. Lindsay levantó la mirada. Finalmente, sus ojos encontrándose con los míos. Y en ese momento vi algo, un destello de diversión, de satisfacción, como si hubiera estado esperando esto, que yo simplemente me quedara allí sin palabras, humillado. Muy bien, todos, vamos a cortar el pastel. La voz de mamá resonó, brillante y alegre, barriendo la tensión, pero el sabor permanecía en mi lengua, amargo y espeso. Me moví hacia la cocina, apoyándome contra la encimera mientras se reunían alrededor de la mesa. Las velas fueron encendidas, se pidieron deseos, y yo solo observaba, mis manos cerrándose en puños, mi mandíbula tensa, y en algún lugar, debajo del dolor, algo más frío comenzó a florecer. Sentí mi teléfono en el bolsillo. Solo 2 toques rápidos, y cada factura, cada suscripción, cada línea de crédito que había establecido para ellos, para Lindsay, para mamá, para papá, todas desaparecieron. Mis dedos se movieron sin vacilación, como memoria muscular, una decisión que ni siquiera sabía que estaba tomando hasta que estuvo hecha. Desaparecidas. Así de simple, las voces se difuminaron en un zumbido distante. La habitación se balanceaba, a mi alrededor, un mar de rostros familiares que de repente se sentían como extraños. Se reían, vitoreaban, celebraban, y yo no estaba allí. No realmente. Era un fantasma con una billetera, pero ya no más. Me escabullí sin despedirme. Nadie lo notó. Por supuesto que no. Lo único en que mi sobrina acertó esta noche. No fui a casa. Fui directamente a mi apartamento. Empaqué algunas cosas esenciales en una pequeña bolsa de viaje, y luego volví. La mochila negra era vieja, casi olvidada en un rincón de mi armario. Pero esta noche tenía un propósito. La llené, pero no con mis cosas, no con nada que ellos esperarían. Y luego regresé. La casa todavía era un desorden ruidoso. Nadie me notó entrar, caminar por el pasillo y dejar la mochila junto a las escaleras. Y luego me fui. Realmente me fui. Para cuando lo notaran, yo sería solo una sombra. Pero dentro de esa mochila, que la encuentren, que intenten entender. El silencio no duró mucho. Esperaba pánico, ira, pero lo que obtuve fue una explosión. Comenzó a la mañana siguiente. Me desperté con el sonido de golpes en la puerta de mi apartamento. Sin llamadas telefónicas, sin golpes educados, solo puños golpeando contra la madera. ¡Abre! ¿Crees que puedes hacer esto así nada más? La voz de papá, fuerte, furiosa. Me quedé callado, viendo la puerta sacudirse como si pudiera salirse de sus bisagras. Sé que estás ahí. ¿Crees que eres listo? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Su voz se quebró, no solo con rabia, sino con algo más, miedo. Me quedé en silencio. No iba a jugar este juego. Eventualmente, los golpes cesaron. Escuché sus pasos pesados retirarse, una maldición ahogada en el portazo de la puerta de su coche. Pero no había terminado, ni por asomo. 20 minutos después, mi teléfono estalló. Un mensaje de mamá, solo una línea. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? No respondí. Una hora después, Lindsay lo intentó. Esta vez fue una llamada. Vi su nombre parpadear en la pantalla y dejé que sonara. Luego otra y otra. 6 llamadas seguidas. Finalmente, un mensaje. ¿Crees que eres muy listo? ¿Crees que no podemos vivir sin ti? Bien. A ver cuánto duras sin una familia. Lo leí y sonreí. Se suponía que eso era una amenaza o una promesa. Pero la verdadera tormenta llegó. Esa noche. Estaba saliendo de la ducha cuando escuché el sonido de una llave en la cerradura. Me quedé helado. Nadie debería tener una llave de mi lugar. Nadie excepto. La puerta se abrió de golpe. Papá entró furioso, rojo de ira, sucio.
sudor perlando su frente. Mamá justo detrás de él, sus ojos abiertos y frenéticos. ¿Crees que puedes simplemente dejarme fuera?, rugió papá. Salgan, dije, mi voz tranquila pero fría. Fuera, fuera, en esto te has convertido. La voz de mamá era aguda, casi histérica. Abandonando a tu propia familia. Te criamos. Me usaron, corregí, apoyándome contra la encimera de la cocina, aún secándome el pelo. Hay una diferencia. Papá se acercó con los puños apretados. Pequeño desagradecido. Inténtalo. Las palabras salieron antes de que siquiera lo pensara. Tranquilas, sólidas, un desafío. Su mano tembló, pero no se movió. Ambos sabíamos la verdad. No era un luchador. Nunca lo fue. Era un matón que se escondía detrás de las palabras, que gritaba para ocultar su propio miedo. ¿Qué hiciste? La voz de mamá se quebró. Las tarjetas no funcionan. Lindsay no puede pagar sus facturas. La hipoteca, todo ha desaparecido. Así es, asentí. Todo lo que pagué, todo lo que gestioné, se acabó. Papá se rió, un sonido amargo, sin humor. Oh, ¿crees que eres tan poderoso? ¿Crees que te necesitamos? Parece que sí, me encogí de hombros, ya que irrumpieron en mi apartamento solo para suplicar. ¿Suplicar?, gruñó. ¿Crees que estamos suplicando? ¿Crees que...? Basta. Corté, las palabras atravesando su diatriba. Basta, he terminado. Mamá dio un paso adelante, con las manos extendidas. Por favor, esta es tu familia. Somos todo lo que tenemos, todo lo que tienen, corregí. Estoy cansado de ser su red de seguridad, su banco, su felpudo. La cara de papá se torció. Pequeño insecto. Levanté un dedo. Salgan, ahora. No puedes hacer esto, susurró mamá, con lágrimas brotando. Esto es cruel. ¿Cruel? Me reí. Cruel es decirle a tu hijo que no vale nada mientras gastas su dinero. Cruel es usarme como una herramienta y reírse a mis espaldas. Papá dio un paso adelante de nuevo, pero no me estremecí. Esta vez se detuvo. Sus hombros cayeron. Te arrepentirás de esto, murmuró. Vendrás arrastrándote de vuelta. No lo haré, dije, mi voz como acero. Se fueron, cerrando la puerta de golpe tras ellos. Pero mientras escuchaba sus pasos desvanecerse, sabía que esto no era el final. Al día siguiente, intentaron otra táctica. Lindsay apareció en mi oficina. La vi a través del cristal, su rostro pálido, ojos hinchados de tanto llorar. Mi jefe parecía confundido, luego incómodo mientras ella comenzaba a hacerme señas. Me quedé en mi escritorio. Señor, hay una mujer aquí. No es nadie. Ni siquiera levanté la mirada. Pero ella no se fue. La vi hablar con la recepcionista, su voz elevándose, sus manos temblando. Luego intervino seguridad, escoltándola fuera. Sabía que volvería. Esa noche, otro golpe. Mi casero. Hay una situación. Su familia está abajo armando una escena. Dígales que se vayan o llamaré a la policía. Parpadeó. Pero es su familia. No, corregí. Ya no. Observé por la ventana cómo se quedaban allí gritando, agitando los brazos hasta que finalmente seguridad los escoltó lejos. Pero los conocía. Conocía su persistencia. Y sabía que en algún lugar de esa casa que dejé atrás, había una mochila negra esperando a que la abrieran, para entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El silencio no duró mucho. Los conocía demasiado bien. El silencio era solo la calma antes de la tormenta. Durante días ignoré sus llamadas, sus mensajes, sus desesperados correos de voz. Incluso falté al trabajo, dejando que el mundo se desvaneciera mientras disfrutaba de la tranquilidad. Pero no era ingenuo. Sabía que no se rendirían. Comenzó con los berrinches de Lindsay, mensajes llenos de veneno, culpándome por todo. Siguieron los correos de voz llorosos de mamá, su voz quebrándose mientras me rogaba que fuera la persona más madura y salvara a la familia. Y luego llegó papá. Al principio era rabia, amenazas, insultos, el ruido habitual, pero luego su tono cambió. Calmado, calculado, una invitación. Hijo, arreglemos esto como hombres, sin drama, solo tú y yo. Hay un partido este fin de semana. Juega nuestro equipo. Ven, hablemos. Una trampa. Lo sentía en los huesos, pero acepté. Quería esto. Así que fui. Pero cuando vi los asientos vacíos a su alrededor y la mochila negra apretada en sus manos, supe que tenía razón. No querían paz, querían control, pero ya no era el mismo tonto que había estado en esa sala de estar, asintiendo y sonriendo. Ya no. El estadio rugía como una bestia viva. Vítores, gritos, el golpeteo de pies en las gradas metálicas. Era un caos. Un lugar perfecto para que los secretos se ahogaran. Papá esperaba en la sección 12, fila F. Los asientos a su alrededor, vacíos a pesar de que el partido estaba lleno. Me vio al instante, saludando con una mano, la otra agarrando la mochila negra. Mi mochila. Bajé los escalones, cada paso firme, mis ojos clavados en él. Parecía excitado. Una sonrisa retorcida se curvaba en sus labios como si pensara que había ganado algo. ¿Sorprendido de que te llamara?, gritó sobre el ruido palmeando el asiento a su lado. Finalmente decidiste hablar como hombres, ¿eh? ¡Hablar! Me pene. Acomodé en el asiento, mi mirada nunca dejando la mochila en su regazo. ¿Es eso lo que es esto? Oh, creo que es un poco más que eso. Se inclinó, bajando la voz, apenas más fuerte que un susurro. Te creías muy listo, ¿eh? Huyendo, cortándonos. Pero dejaste un pequeño regalo atrás. Sus dedos tamborilearon contra la mochila. Encontramos esto. ¿Y adivina qué, genio? Sabemos. ¿Saber qué?, pregunté, manteniendo mi voz tan tranquila como el frío viento que barría el campo. Tus secretos, tus mentiras. ¿Crees que estás limpio? ¿Que eres mejor que nosotros? Su voz se afiló. Has estado ocultando cosas. Debería haberlo sabido. Todas esas veces que actuabas como un santo, como un salvador. Casi me río. Ábrela. Entonces, veamos qué crees que sabes. Sus ojos destellaron con algo entre miedo y rabia. No juegues. No tengo que abrirla. Ya sé que nos has estado robando, manipulando, fingiendo ser un buen hijo mientras escondes tu pequeño alijo. ¿Alijo? Me recosté, sintiendo el frío metal de
el asiento detrás de mí. El único alijo que hay ahí es la verdad. La multitud a nuestro alrededor estalló cuando el equipo local anotó. Pero aquí en nuestro pequeño bolsillo de conflicto, solo había silencio, tensión y manos temblorosas sobre la mochila. Estás fanfarroneando, murmuró. Estás tratando de hacerme dudar, pero se acabó. Le diremos a todos qué clase de persona eres, cómo abandonaste a tu familia. Adelante, señalé hacia el campo. Díselo a todos. Diles cómo pagué el alquiler de Lindsay durante 2 años, cómo cubrí tus deudas cuando apostaste la mitad de tu pensión, cómo compré ese teléfono para tu preciosa nieta justo antes de que me dijera que no era nada. Su rostro se oscureció. Cállate. No, aclaremos esto, papá. Tienes una bolsa llena de pruebas de todo lo que hice por ustedes y todo lo que tomaron, y aún crees que tienes poder. Su mano se apretó alrededor de la mochila, sus nudillos blancos. No me hables así. ¿Así cómo? Me incliné hacia adelante, mi voz aún tranquila, pero mis ojos ardiendo, como el inútil mueble que siempre me trataste, como la billetera andante, el chico de los mandados. ¡Cállate!, gritó, poniéndose de pie, atrayendo algunas miradas de la fila detrás de nosotros. Siéntate. Mi voz era hielo y, por un momento lo vi, el miedo en sus ojos. Me odiaba, pero más que eso, temía perder su control. ¿O qué? Forzó una risa, pero era delgada, desesperada. ¿Qué vas a hacer? ¿Atacar a tu propio padre? ¿Crees que alguien aquí tomará tu lado? ¿Crees que tomarán el tuyo? Señalé a la multitud, el mar de extraños a quienes no les importaba su alarde. Solo eres un viejo enojado con una bolsa llena de deudas. Y no me conocen, pero no. Tienen por qué hacerlo. Su rostro se retorció, su voz bajó a un gruñido. Tú egoísta. ¿Egoísta? Sonreí. Yo era tu salvavidas. Y ahora te estás ahogando sin mí. Se balanceó. Lo vi venir, su mano gruesa y temblorosa, apuntando a mi cara. Pero no me moví, no me estremecí. Quería una reacción, un escándalo, prueba de que yo era el villano en su historia. Pero solo lo miré, tranquilo, sin parpadear, y su puño se detuvo a centímetros de mi cara, temblando. Debería haberte dejado en la calle, susurró con la voz temblando. Siempre fuiste un parásito. Curioso, susurré, inclinándome, tan cerca que podía oler la cerveza rancia en su aliento. Eso es exactamente lo que pensé de ti. Algo en él se rompió, su mano cayó, sus hombros se hundieron. Los vítores de la multitud se volvieron atronadores, la cobertura perfecta para el colapso de cualquier orgullo que le quedara. Extendí la mano, agarré la mochila y la saqué de su agarre. Ni siquiera se resistió. ¿Quieres saber qué hay aquí? Pregunté lo suficientemente alto para que la gente de alrededor escuchara. Todo lo que hice por ti, cada centavo, cada sacrificio. La gente estaba mirando ahora, algunos susurrando, algunos señalando, algunos incluso tenían sus teléfonos fuera. ¿Quieres la verdad? Desabroché la mochila, sacando un grueso fajo de papeles. Ahí está, prueba de cómo los mantuve, cómo pagué sus facturas, cómo salvé su casa de la ejecución hipotecaria 2 veces. Su rostro perdió color. ¿Y quieres hablar de traición? Me traicionaste el día que me convertiste en tu cajero automático personal, el día que te reíste cuando me dijeron que no era nada. ¡Basta!, susurró, su voz pequeña, su cuerpo hundiéndose en el asiento. No, querías una escena, la tienes. Lancé los papeles a sus pies y se dispersaron, revoloteando por los escalones como hojas muertas. Me di la vuelta, subiendo los escalones, pasando los rostros que miraban los susurros. Tú no puedes simplemente irte, gritó, su voz quebrándose, pero no me detuve. No miré atrás. Por primera vez, su voz no significaba nada. Nunca dejaron de intentarlo, no al principio. El día después del estadio, el día en que el orgullo de papá sangró sobre los asientos de metal frío, mi teléfono sonó como una alarma. Llamada tras llamada, los mensajes inundaron mi teléfono. Acusaciones, súplicas, amenazas, un ciclo de desesperación envuelto en sus voces familiares. Lo ignoré todo. Papá fue el primero en quebrarse. Sus llamadas pasaron de furiosas a suplicantes en cuestión de horas. Podemos arreglar esto, mintió. Olvidaré todo. Seamos una familia. Pero no contesté. Luego fue mamá, sus mensajes goteando culpa. Estás rompiendo nuestros corazones. No lo decíamos en serio. La familia es todo lo que tenemos. Ni siquiera los leí todos. Lindsay lo intentó después. Sus mensajes eran puro veneno. Eres un cobarde egoísta y sin valor. Lo has arruinado todo. Luego, por favor, solo habla conmigo. No lo decía en serio. Tenía miedo. No hagas esto. Pero lo hice. Silencio. Esa fue mi respuesta. Esa fue mi venganza. No lo entendieron al principio. Pensaron que estaba fanfarroneando, jugando algún juego cruel. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, a medida que las facturas que una vez ignoraron comenzaron a acumularse, a medida que sus amigos dejaron de tomar partido, finalmente comprendieron. No podían alcanzarme. El propietario de su casa me llamó, tartamudeando, tratando de explicar que no habían pagado el alquiler. Le dije que ese no era mi problema. Mamá me envió una foto de la familia sentada en la oscuridad, una sola vela parpadeando sobre la mesa. No nos queda nada. La borré sin pensarlo 2 veces. Una tarde, mientras volvía del supermercado, lo vi a papá, de pie fuera de mi edificio, caminando de un lado a otro como un loco. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, ese fuego familiar en sus ojos reemplazado por algo más. Miedo. Me vio, su rostro iluminándose con una esperanza retorcida. Se apresuró hacia adelante. Escucha, no puedes
puedes hacer esto. Eres mi hijo. No disminuí la velocidad. Era tu billetera. Se puso delante de mí, su voz quebrándose. Te criamos, te dimos todo, me usaron. Lo miré directamente a los ojos. Y ahora no tienen nada. Traté de rodearlo, pero su mano salió disparada, agarrando mi brazo. No puedes hacer esto. Su voz era un gruñido, la vieja ira burbujeando a la superficie. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que puedes simplemente alejarte? Sé que puedo. Liberé mi brazo, y lo hice. Se balanceó hacia mí, lento, débil. Ni siquiera me estremecí. Su puño golpeó ligeramente mi hombro, más como un empujón desesperado que un golpe. Tropezó, sosteniéndose contra el lado del edificio, jadeando. Patético. Las palabras se escaparon como un suspiro. Su rostro se retorció, esa rabia familiar brillando. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. No eres nada sin nosotros. Me reí fuerte, agudo. Resonó por la calle tranquila. No era nada con ustedes, dije, dándole la espalda. Me alejé. No miré atrás. Esa noche, arrojé mi teléfono al cajón inferior de mi escritorio y lo dejé allí. Los mensajes, las llamadas perdidas, se acumularon, pero no podían tocarme. Una semana después, recibí una carta en el correo, escrita a mano, letra temblorosa. Mamá, por favor, tu padre se está enfermando. Lindsay está perdiendo la cabeza. Nos estamos desmoronando. Eres el único que puede arreglar esto. Por favor, vuelve a casa. La arrugué sin leer el resto. Se estaban desmoronando. Bien, porque por primera vez, yo no. No me mudé. No cambié mi número. No me escondí. Me quedé exactamente donde estaba, pero dejé de ser parte de su mundo. Y su mundo se desmoronó sin mí. Los amigos de Lindsay dejaron de contestar sus llamadas. Los parientes lejanos de mamá, los que solían enviar tarjetas de Navidad educadas, ahora la ignoraban. Papá perdió los estribos en el trabajo una vez demasiadas y lo despidieron. Pero no me importaba, no observaba, vivía, cocinaba para mí mismo, dormía tranquilamente, daba largos paseos sin preocuparme por los mensajes entrantes que exigían mi tiempo, mi dinero, mi vida. Eran solo voces ahora, fantasmas que dejé atrás en una casa en llamas, y yo estaba libre. Pasaron meses y el silencio se convirtió en un amigo. Me despertaba cuando quería, comía sin culpa, pasaba los fines de semana explorando la ciudad que una vez ignoré, sintiendo libertad en cada momento tranquilo. A veces me sorprendo esperando el zumbido familiar de mensajes desesperados, la culpa sofocante, la voz frenética exigiendo que arregle su caos. Pero nunca llegó. Había hecho lo imposible. Los enterré, no en la tierra sino en mi vida. Caminaba por la calle principal una nítida mañana de otoño, pasando por el café donde compraba pasteles caros para el cumpleaños de Lindsay, la boutique donde había gastado una fortuna en regalos, el restaurante donde pagaba las cenas familiares, donde siempre fui tan generoso hasta que dejé de serlo. Fantasmas, solo fantasmas. En la esquina, un músico callejero tocaba una melodía lenta y dolorosa. Su voz era áspera, dedos bailando sobre las cuerdas. Una voz que no trataba de ser perfecta, solo honesta. Me detuve, dejando que la música me envolviera. No se trataba de amor, no se trataba de desamor, se trataba de dejar ir. El mundo se movía a mi alrededor, ocupado y vivo. Me quedé quieto, respirándolo. Cuando la canción terminó, lancé un billete de 20 en el estuche de guitarra abierto. El músico asintió y sonreí. No porque tuviera que hacerlo, no porque alguien lo esperara, sino porque quería. Y esa era la diferencia. No los necesitaba. Nunca lo hice. Seguí caminando, cada paso más ligero, cada respiración más fácil. Mientras el sol se hundía bajo los tejados, pintando el cielo de ámbar y carmesí, lo sentí, una certeza tranquila. Era libre. En las semanas siguientes, algo extraño comenzó a suceder. La gente en mi trabajo notó el cambio. Te ves diferente, dijo Marta, la recepcionista, con una sonrisa curiosa. Como si te hubieras quitado un peso de encima. No le expliqué, pero tenía razón. Respiraba diferente ahora. Me movía como si el aire alrededor de mí fuera más liviano. Comencé a salir más. No con amigos, porque realmente nunca tuve muchos. Todos mis esfuerzos habían sido para mi familia. No quedaba tiempo para construir relaciones propias. Pero ahora había tiempo. Tiempo para unirme a ese club de lectura al que siempre quise ir. Tiempo para tomar ese curso de fotografía que había estado postergando por años. Algunas noches, sí, pensaba en ellos. Me preguntaba si Lindsay había encontrado la manera de pagar su alquiler. Si mamá había dejado de llorar. Si papá había encontrado un nuevo trabajo. Pero esos pensamientos venían y se iban como nubes, pasajeras. Ya no dolían. Ya no me arrastraban de vuelta a ese pozo oscuro. 3 meses después del incidente en el estadio, mi teléfono, el nuevo que había comprado, sonó una noche. Un número desconocido. ¿Hola? Contesté, sin esperar realmente escuchar su voz. Tío, era mi sobrina. Su voz pequeña, temblorosa. Es abuela. Está en el hospital. Papá dice que deberías saberlo. Me quedé en silencio por un momento, esperando sentir algo. Culpa tal vez. Preocupación. Pero solo había un vacío tranquilo. Gracias por avisarme, dije finalmente. ¿Vendrás? Preguntó, y me di cuenta de que estaba llorando. Por favor, todo es diferente ahora. Mamá trabaja todo el tiempo. Nadie sonríe. Abuela decía tu nombre antes de... No, dije, suavemente pero con firmeza. No voy a ir. Hubo una pausa, una respiración entrecortada al otro lado de la línea. Pero es tu familia, susurró, como si esas palabras tuvieran algún poder mágico. Lo era, dije, ya no. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que su voz infantil pudiera encontrar una grieta en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. La pantalla del teléfono se apagó y me quedé mirándola, mi reflejo tenue en el vidrio negro. ¿Me hacía esto monstruo? ¿Desearles que probaran un poco de la miseria que me habían hecho sentir durante tantos años? Tal vez. Pero si ser bueno significaba seguir siendo su alfombra, prefería ser este monstruo de piel tranquila y respiración fácil. No fui al hospital.
No llamé para preguntar por la condición de mamá. En cambio, esa noche salí a cenar solo, disfrutando cada bocado sin la sombra de comentarios sarcásticos o manos extendidas esperando que pagara la cuenta. Pero el mundo tiene una manera extraña de doblar los caminos de regreso a ti mismo, no importa cuánto intentes alejarte. Una semana después, estaba en una cafetería, trabajando en mi computadora portátil. El lugar estaba lleno, el murmullo de conversaciones como una manta cálida. Me gustaba trabajar así, rodeado de extraños que no pedían nada de mí. ¿Te importa si comparto tu mesa? Una voz suave preguntó. No hay otros asientos. Levanté la mirada, listo para asentir, educadamente, pero las palabras se congelaron en mi garganta. Lindsay estaba allí, con una taza de café en una mano y un plato en la otra. Se veía diferente, más delgada, con ojeras bajo los ojos, su cabello, siempre perfecto, ahora recogido descuidadamente. ¿Qué haces aquí? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Trabajo cerca, dijo, su voz cansada, sin el filo que recordaba. Este es el único lugar con café decente en el área. ¿Trabajo? Repetí, incapaz de evitar la sorpresa en mi voz. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro amarga pero sincera. Sí, trabajo, como todo el mundo. Resulta que cuando tu hermano pequeño corta la línea de suministro, tienes que aprender a valerte por ti misma. No respondí. Ella se quedó allí, sosteniendo su taza y su plato, y me di cuenta de que realmente no había otros asientos disponibles. Siéntate si quieres, dije finalmente, señalando la silla vacía frente a mí. Es un país libre. Se sentó, sus movimientos cautelosos, como si temiera que pudiera cambiar de opinión. Nos sentamos en silencio por un momento. El ruido del café a nuestro alrededor, repentinamente demasiado alto, demasiado alegre para la tensión entre nosotros. Mamá está bien, por cierto, dijo finalmente mirando su café. Fue solo un susto, presión arterial alta. Está en casa ahora. Asentí sin confiar en mi voz. No viniste, añadió. Y no era una acusación, solo una observación. No, respondí. No lo hice. Levantó la mirada entonces, sus ojos encontrándose con los míos, y vi algo que nunca había visto antes en ella. No era rabia ni malicia, era tristeza, sí, pero había algo más, comprensión. Te lastimamos, dijo en voz baja. Lo sé ahora, no lo entendía antes, o tal vez no quería entenderlo, pero después de que te fuiste, después de que todo se vino abajo, lo entendí. Tomé un sorbo de mi café, haciendo tiempo, tratando de mantener mi rostro neutral, y nada, se encogió de hombros. No estoy aquí para suplicar que vuelvas, no estoy aquí para dramatizar, solo quería decirte eso, que lo entiendo ahora. ¿Qué entiendes exactamente? Pregunté, incapaz de contener la amargura que se filtró en mi voz. Que te tratamos como un cajero automático, dijo simplemente. Que te dimos por sentado, que permitimos que una niña de 13 años te hablara como si no fueras nada, y todos nos reímos. Hizo una pausa, tragando visiblemente. Que te usamos. Vaya, un milagro, dije, con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. ¿Cuánto tiempo les tomó darse cuenta de eso? ¿3 meses sin mi dinero? Esperaba que se enojara, que se defendiera, como siempre lo hacía, pero solo asintió, aceptando el golpe. Probablemente empecé a darme cuenta la tercera semana, cuando tuve que empeñar mis joyas para pagar el alquiler, dijo. O tal vez fue cuando papá tuvo que vender su auto, o cuando Emily, se refería a mi sobrina, tuvo que transferirse a una escuela pública porque ya no podíamos pagar la privada. No dije nada, pero algo en mi pecho se movió ligeramente. ¿Sabes qué fue lo peor? De continuó, revolviendo su café sin beber. No fue perder las cosas, fue darme cuenta de que nunca, ni una sola vez, te agradecimos adecuadamente, que te tratamos peor que a un extraño. ¿Por qué estás aquí realmente, Lindsay? Pregunté, cerrando mi computadora portátil. ¿Qué quieres de mí? Me miró directamente entonces, y vi que sus ojos estaban brillantes por las lágrimas contenidas. Nada, dijo, no quiero nada. Solo, si esta es la última vez que nos vemos, quería que supieras que lo lamento, que todos lo lamentamos, y que te deseo lo mejor. Se puso de pie, recogiendo su taza y plato. Eso es todo, disfruta tu día. La vi darse la vuelta, alejarse, y antes de que pudiera pensarlo bien, las palabras salieron de mi boca. ¿Cómo? ¿Está Emily? Se detuvo, volviéndose ligeramente. Extrañándote, ese teléfono que le diste, lo conserva como un tesoro ahora. Dice que es lo único que le queda de ti. Asentí, un nudo repentino en mi garganta. Adiós, dijo suavemente, y luego se fue, perdiéndose entre la multitud de la cafetería. Me quedé allí sentado mucho. Tiempo después de que se fue, mi café enfriándose, mi mente un torbellino. No quería que me importara, no quería sentir esa punzada de preocupación por Emily, por cómo estaría manejando todo esto. No quería imaginar a mamá en una cama, de hospital, preguntando por mí, pero lo hice, y odiaba que lo hiciera. Los días siguientes pasaron en una niebla. Seguí mi rutina, pero algo había cambiado. El encuentro con Lindsay había abierto una puerta que había creído cerrada para siempre. No era remordimiento exactamente. No me arrepentía de haberme ido, de haber cortado los lazos financieros que me habían dejado exhausto y vacío, pero había un vacío ahora, una pregunta sin respuesta flotando en los bordes de mi mente. ¿Y ahora qué? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Un martes por la tarde, volví a mi apartamento para encontrar un pequeño paquete apoyado contra mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre garabateado en un costado con una letra que reconocí inmediatamente. Emily. Lo llevé adentro. Lo coloqué sobre la mesa y lo miré por un largo tiempo antes de decidirme a abrirlo. Dentro había una caja, y dentro de la caja, una pequeña llave antigua.
La misma llave que le había dado a Emily cuando tenía 7 años, diciéndole que era la llave de los secretos. Había una nota. Querido tío, mamá dice que no debería escribirte, que necesitas tu espacio, pero encontré esto entre mis cosas y pensé que deberías tenerlo de vuelta. Es la llave de los secretos, ¿recuerdas? Me dijiste que cuando tenía algo importante que guardar, podía usar esta llave para cerrarlo en un lugar seguro. Creo que ahora tú necesitas guardar cosas como el enojo y la tristeza. Enciérralos, tío. Y luego, tal vez, puedas venir a visitarme alguna vez. No a mamá, ni a la abuela, ni al abuelo. Solo a mí. Te extraño mucho. Emily. La llave era pequeña en mi palma. Un pedazo de metal barato que había comprado en una ferretería hace años para un juego tonto con mi sobrina. Pero ahora pesaba como una piedra. Recogí mi teléfono, mirando el número desconocido del que Emily me había llamado semanas atrás. Mis dedos se movieron sobre la pantalla, pero no marqué. No todavía. En cambio, tomé la llave y la coloqué en el cajón de mi escritorio, junto al viejo teléfono que había dejado de usar el día que me fui. Un símbolo junto a otro. Esa noche soñé con la casa donde crecí. En el sueño, estaba de pie en el porche, pero no podía entrar. La cerradura había sido cambiada. Golpeaba y golpeaba, pero nadie venía. Y luego, de repente, la puerta estaba abierta y Emily estaba allí, sonriendo sosteniendo la pequeña llave. Vamos, decía. Todos están esperando. Me desperté sudando, mi corazón martilleando contra mis costillas. El reloj marcaba las 3:27 a.m. Demasiado temprano para estar despierto, demasiado tarde para volver a dormir. Me senté en la oscuridad, pensando en esa puerta cerrada, en Emily sosteniendo la llave, en lo que significaba perdonar, y si era posible, hacerlo sin olvidar. 2 días después tomé una decisión. No llamaría, no me arrastraría de vuelta, pero tal vez, solo tal vez, podría abrir una pequeña puerta, una grieta lo suficientemente grande para que entrara la luz, pero no lo suficientemente grande para que volviera la oscuridad. Escribí una carta, no a todos ellos, solo a Emily. Querida Emily, gracias por devolverme la llave de los secretos. La guardé en un lugar seguro, junto con algunas de esas cosas de las que hablabas. No estoy listo para visitar todavía. Hay heridas que necesitan más tiempo para sanar, pero me gustaría verte, solo a ti. Si quieres, podríamos encontrarnos el sábado en el parque frente a tu escuela. A las 2. Estaré esperando en el banco junto al estanque de patos. Si no vienes, lo entenderé. Tu tío. La envié a la dirección de Lindsay, con el nombre de Emily claramente escrito en el sobre. No sabía si Lindsay la entregaría. No sabía si, incluso si lo hacía, Emily vendría. Pero había dado un paso, por pequeño que fuera. El sábado llegó, frío y brillante. Me senté en el banco junto al estanque de patos a la 1:45. Mi estómago un nido de serpientes. Observé a las familias pasar. Padres sosteniendo las manos de niños pequeños, adolescentes en grupos riendo demasiado fuerte. Me pregunté si había cometido un error, si esto solo abriría heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. A las 2:15 estaba convencido de que no vendría. Me puse de pie, metiendo las manos en los bolsillos de mi chaqueta, listo para irme y dejar toda esta locura atrás. Tío, la voz me detuvo. Me di la vuelta y allí estaba ella, con su cabello recogido en una coleta desordenada, vestida, con jeans y una sudadera demasiado grande. Se veía más joven de lo que recordaba, más pequeña, pero sus ojos eran viejos, ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo. Emily, dije, y mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Nos quedamos ahí parados, mirándonos el uno al otro, dos extraños vinculados por la sangre y separados por todo lo demás. Y luego ella corrió hacia mí, lanzando sus brazos alrededor de mi cintura, enterrando su rostro en mi pecho. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto por lo que dije ese día. No lo decía en serio. No sabía. La abracé con fuerza, mi propia visión borrosa por las lágrimas. Está bien, murmuré. No fue tu culpa. Todo es tan diferente ahora, dijo alejándose ligeramente para mirarme, sus ojos rojos e hinchados. Mamá trabaja todo el tiempo. El abuelo está enojado siempre. La abuela solo llora. No queda nadie que sonría. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No por irme, no por dejar de ser su cajero automático, pero sí por el dolor que había causado a esta niña que estaba atrapada en el fuego cruzado. Nunca quise lastimarte a ti. Nos sentamos en el banco, arrojando pan a los patos, hablando. Me contó sobre su nueva escuela, los amigos que había hecho, lo difícil que era la clase de matemáticas. Me contó cómo Lindsay había conseguido 2 trabajos, cómo mamá había tenido que vender su colección de porcelana para pagar las facturas médicas, cómo papá pasaba los días sentado frente al televisor, bebiendo cerveza tras cerveza. No parecía una niña de 13 años. Parecía una vieja en un cuerpo joven, cargando el peso de una familia rota. ¿Volverás alguna vez? Y preguntó finalmente, la pregunta que había estado flotando entre nosotros toda la tarde. No lo sé, respondí honestamente. No puedo volver a como era antes. No puedo ser el que arregla todo, el que paga todo. Asintió, entendiendo más de lo que debería a su edad. Pero, ¿podrías visitarnos a veces? ¿O podría visitarte yo? Mamá dice que está bien si quiero verte. La miré. Esta niña sabia más allá de sus años, y sentí algo suavizarse dentro de mí. No era perdón, no completamente, pero era un comienzo. Me gustaría eso, dije, que me visites. Tal vez podríamos ir al cine, o a comer helado. Su rostro se iluminó, una sonrisa real rompiendo a través de las nubes de preocupación. En ese momento, se veía como la niña que debería ser, no la pequeña adulta en la que se había convertido demasiado pronto. ¿Lo prometes?, preguntó. Lo prometo, dije, y esta vez era una promesa que tenía la intención de cumplir. Mientras la acompañaba de regreso a la parada del autobús, me di cuenta de que el peso que había estado cargando durante meses se había aligerado un poco. No había desaparecido. Probablemente nunca lo haría completamente, pero era más manejable ahora. Emily, dije mientras esperábamos el autobús, quiero que sepas algo. Lo que
pasó entre tu madre y yo, entre tus abuelos y yo. Eso no tiene nada que ver contigo. Nunca dejé de quererte. Ella me miró, sus ojos brillando, con algo que parecía esperanza. Incluso después de lo que dije ese día, sobre que nadie lo notaría si desaparecieras, incluso después de eso, confirmé. Las familias son complicadas, Emily. A veces nos lastimamos unos a otros sin querer. A veces decimos cosas que no podemos retirar. Pero eso no significa que el amor desaparezca. El autobús llegó, sus frenos chirriando mientras se detenía frente a nosotros. Emily me abrazó una vez más, fuerte y rápido, antes de subir. A través de la ventana me saludó, su sonrisa brillante contra el vidrio manchado. La vi alejarse, mi sobrina, mi único vínculo con un pasado que había tratado desesperadamente de enterrar. Y me di cuenta de que tal vez no se trataba de enterrar el pasado después de todo. Tal vez se trataba de construir un futuro diferente. Uno en el que pudiera ser yo mismo sin convertirme en una billetera ambulante o un felpudo conveniente. Esa noche, saqué la pequeña llave del cajón de mi escritorio y la colgué en un cordón alrededor de mi cuello. No como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un símbolo de lo que podría encontrar. Una nueva forma de ser parte, de una familia, en mis propios términos. El camino por delante no sería fácil. Habría conversaciones difíciles, límites que establecer, viejos patrones que romper. Lindsay y yo tendríamos que encontrar una manera de hablar sin caer en los viejos hábitos. Tendría que decidir si alguna vez quería volver a hablar con mamá y papá. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había espacio para respirar, para crecer, para cambiar. Ya no estaba atrapado en ese ciclo interminable de dar y nunca recibir. Ya no era el cajero automático personal de mi familia, el arreglador silencioso, el que hacía y sonríe mientras se desangra por dentro. Era simplemente yo. Y eso, descubrí, era más que suficiente. En las semanas siguientes, Emily me visitó regularmente. Veíamos películas, comíamos pizza, hablábamos de sus clases y sus amigos. Nunca mencionaba el dinero o pedía cosas costosas. Solo quería tiempo, atención, una conexión. Un día, mientras disfrutábamos de helados en el parque, mencionó casualmente que el cumpleaños de Lindsay se acercaba. No espero que vengas, dijo rápidamente, lamiendo su helado de chocolate. Sé que las cosas siguen complicadas, muy complicadas, asentí, sintiendo ese familiar tirón de culpa y resentimiento. Pero dudó, mordiendo su labio. Le hice una tarjeta. Es tonta, solo papel y brillantina, pero pensé que tal vez podrías firmarla también. Si quieres. Miré a mi sobrina, su rostro lleno de esperanza apenas contenida, y sentí ese muro que había construido alrededor de mi corazón agrietarse un poco más. Claro, dije, puedo firmar tu tarjeta. Sonrió, sacando un sobre arrugado de su mochila. Dentro había una tarjeta hecha a mano, decorada con demasiada brillantina y corazones dibujados a mano. Para mamá, decía en letras grandes e irregulares. Te quiero hasta la luna y de regreso. La abrí, mi corazón pesado en mi pecho. Dentro, Emily había escrito un mensaje simple. Sé que las cosas han sido duras, pero eres la mejor mamá del mundo. Estoy orgullosa de ti por trabajar tan duro. Te quiero siempre, Emily. Y debajo, había dejado un espacio en blanco. Miré ese espacio vacío, ese silencio expectante. ¿Qué podía escribir? ¿Feliz cumpleaños a la hermana que me usó y se rió de mí? Espero que estés bien, aunque me alegro de que finalmente sepas lo que es trabajar por tu dinero. Tomé el bolígrafo que Emily me tendía suspirando. A veces las palabras más simples son las más difíciles. Feliz cumpleaños, Lindsay, escribí finalmente. Espero que sea un buen día, tu hermano. No era mucho, no era perdón, pero era un comienzo. Emily me abrazó cuando le devolví la tarjeta, como si hubiera hecho algo heroico en lugar de simplemente escribir una línea básica de felicitación. ¿Sabes?, dijo mientras guardaba la tarjeta en su mochila. Mamá tiene tu foto en su mesita de noche, la de la Navidad pasada, cuando me ayudaste a construir ese fuerte de almohadas. La mira todas las noches antes de dormir. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. Pero esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, me encontré buscando en mi teléfono, desplazándome por viejas fotos que no había tenido el corazón de borrar. Ahí estaba, esa Navidad, Emily y yo sonriendo desde el interior de un elaborado fuerte de almohadas y mantas. Detrás de nosotros, desenfocada, pero visible, estaba Lindsay, sonriendo también, un vaso de ponche en la mano. Era extraño ver esa imagen ahora, como mirar a través de una ventana a la vida de otra persona. Una vida donde éramos una familia, no perfecta, pero una familia al fin y al cabo. 3 días después, mi teléfono sonó. Un número desconocido, pero diferente al de Emily. ¿Hola? Contesté, una parte de mí ya sabiendo quién sería. Hola, la voz de Lindsay, cautelosa, casi tímida. Emily me dio tu tarjeta. Bueno, su tarjeta con tu firma. Sí, dije sin saber qué más añadir. Hubo un silencio, lleno de todas las cosas no dichas entre nosotros. Años de resentimientos y heridas, meses de ausencia. Gracias, dijo. Finalmente. Significó mucho. De nada, respondí, mi voz más suave de lo que pretendía. Feliz cumpleaños. Otro silencio, menos tenso esta vez. Escucha, dijo, su voz cambiando ligeramente. Sé que todavía hay mucho entre nosotros, cosas que tal vez nunca podamos arreglar completamente, pero Emily te adora. Y pensé que tal vez podríamos intentar, no sé, una tregua por ella. ¿Una tregua? Repetí, probando la palabra. Sí, no estoy pidiendo que vuelvas a ser nuestro, ya sabes, solo estoy pidiendo que tal vez podamos intentar ser algo, parecido a una familia de nuevo, a nuestra manera, con límites, con respeto. Respiré hondo, cerrando los ojos. Pensé en Emily y su tarjeta llena de brillantina.
Pensé en la foto en mi teléfono, en los rostros sonrientes de un tiempo más simple. Pensé en la pequeña llave colgando alrededor de mi cuello. Podría intentarlo, dije finalmente. Por Emily. La escuché exhalar, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias, dijo. Es un comienzo. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono por un largo tiempo. Un comienzo. No una solución, no un final feliz, sino un comienzo. Fuera de mi ventana, el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. El mismo cielo que había visto el día que me fui, el día que corté todos los lazos y desaparecí de sus vidas. Me toqué la pequeña llave alrededor de mi cuello, sintiendo su forma contra mis dedos. La llave de los secretos, había dicho. La llave para encerrar las cosas que necesitan guardarse. Tal vez también era una llave para abrir cosas como segundas oportunidades, nuevos comienzos, puertas que pensé que estaban cerradas para siempre. No sabía qué traería el mañana. No sabía si esta frágil tregua con Lindsay duraría. No sabía si alguna vez volvería a hablar con mamá y papá. Pero por primera vez sentía que tenía opciones. Que podía elegir qué clase de persona quería ser, qué clase de relaciones quería tener, en mis propios términos. Me acerqué a la ventana, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo crepuscular. Había pasado tanto tiempo mirando hacia atrás, atrapado en el ciclo de resentimiento y dolor, que casi había olvidado cómo era mirar hacia adelante. Pero ahora, con la llave de los secretos colgando sobre mi corazón y la voz de Emily resonando en mis oídos, me permití imaginar un futuro diferente. Uno donde no era ni víctima ni salvador, sino simplemente un hombre, un hermano, un tío, tratando de encontrar su camino de regreso a casa. No la casa que había dejado, con sus demandas y expectativas y manos siempre extendidas, sino una casa nueva, construida sobre respeto mutuo y límites claros. Una casa con espacio para crecer, para cambiar, para perdonar. Una casa con la puerta, siempre abierta, pero solo para aquellos que la cruzaran con amor verdadero en sus corazones. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente, completamente libre.